Hola, hola, amigas y amigos de todas partes del mundo. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien. Excelente. Ok, hoy les traigo la segunda parte del curso para crear juegos en Flash. Como les comentaba en el video anterior, vamos a utilizar Macromedia Flash 8, que es la última versión que lanzó Macromedia antes de ser absorbida o adquirida por Adobe. Para mí es una de las más amigables. Ok, comencemos entonces. Abrimos el programa. Flash Professional 8. Ok. Chicos, lo primero, guardar. Archivo. Guardar. Lo vamos a poner en escritorio. Y le asignamos un nombre. Herramientas principales. Checamos herramientas principales. Enter. Ok. Eso es lo primero. Como les comentaba, en este video vamos a hacer como una pincelada de las herramientas principales, o mejor dicho, de las que vamos a utilizar para el objetivo del curso, que es llegar a crear juegos totalmente personalizados. Entonces, no las vamos a ver todas, no vamos a ver todo. Reitero, es solo una pincelada de las herramientas que vamos a utilizar. Ok, comencemos entonces. Acá la interfaz está dividida en tres partes principales, mejor dicho en cuatro. Acá a la izquierda tenemos la caja de herramientas, acá abajo están los paneles de propiedades y acciones, acá en el centro está el lienzo donde vamos a trabajar y acá arriba está la línea de tiempo. Esta línea de tiempo representa los cuadros que van avanzando a medida que se desarrolla una película, animación o video, lo que sea. Ya, entonces lo primero que vamos a hacer es en el lienzo las propiedades del documento. Clic derecho, propiedades del documento. Y acá le vamos a asignar el tamaño del lienzo. Vamos a poner, por ejemplo, 500 por 500. Bueno, dependiendo de lo que ustedes quieran hacer, si es una tarjeta, un videoclip, un juego. Pero lo primero que tenemos que asignar es el tamaño. El tamaño que nos acomode o el tamaño del documento que queremos tener al final. 500 por 500. Acá si se fijan dice unidades de regla y está en píxeles. Pero también pueden estar en todas estas unidades, por ejemplo, puntos, centímetros, milímetros, pulgadas. Pero lo vamos a dejar en 500 por 500. Luego acá aparece el color de fondo, que lo vamos a dejar por defecto en blanco para trabajar como si fuese una hoja real. Y acá donde dice velocidad de fotogramas, está en 12. 12 fotogramas por segundo, o sea, 12 cuadros por segundo, que es la velocidad de cuadros que se van desarrollando en el tiempo. Lo vamos a poner igual que las cámaras de alta resolución en 30. De hecho dicen, no sé realmente, que el ojo humano puede ver hasta 24, 30 cuadros por segundo. Percibir esa cantidad de cuadros en el segundo. ¿Ya? Lo vamos a dejar en 30. A aceptar. Acá arriba aparece un asterisco que quiere decir de que tenemos la posibilidad de guardar nuevos cambios. Entonces vamos a sacar archivo y le ponemos guardar. Y ahí desaparece el asterisco. Perfecto, tenemos el paso 1 listo. Ahora vamos a la primera herramienta, que es herramienta selección, que es la que aparece por defecto. Es esa flecha con ese cuadrito. ¿Para qué sirve? Como su nombre lo dice, para seleccionar, pero les explico. Por ejemplo, tenemos acá una figura. Voy a la herramienta selección y si yo me posiciono fuera del elemento, se fijan que no tiene alteración, aparece ese cuadrito blanco al lado de la flecha. Si me posiciono dentro, aparece una cruz. Y si me posiciono en la línea, aparece un cuarto de círculo, como un arco. Quiere decir eso que son distintas funciones. Si estoy afuera, hago clic y arrastro ese rectángulo, selecciono de esa manera. Aprieto afuera. Si estando dentro, presiono o hago clic y arrastro, muevo el relleno. Voy a hacer control Z para volver. Control Z es lo mismo que acá deshacer, como en las herramientas de Office. Ya. Y si estoy en la línea,
aparece eso y presiono clic, voy a hacer un arco en la línea. ¿Se fijan? Entonces tengo 3 funciones para una misma herramienta. Generalmente se usa para mover, arquear, cambiar o cortar. ¿Cómo corto? Si selecciono una parte, por ejemplo, muevo, o si selecciono una parte y aprieto suprimir, borro, por ejemplo, puedo también dividir, bueno, lo que sea, asociado a esa función. ¿Ya? Entonces tenemos todas esas funciones para la herramienta selección. Ahora vamos a ver la herramienta que está acá abajito. Herramienta transformación libre. ¿En qué consiste? Muy parecida a la anterior, pero entrega otras posibilidades. Vamos a hacer la misma selección rectangular externa desde acá afuera. Seleccionamos y aparecen unos puntos clave. ¿Para qué son? Para lo siguiente. Si yo me posiciono en una de las esquinas y aparece ese arco, es para que yo pueda rotar. Presiono y empiezo a rotar. ¿Se fijan? Si yo me posiciono en la esquina y aparece esa flecha diagonal, es para hacer zoom. Para aumentar de tamaño o disminuir. Si yo presiono en ese momento sin soltar la tecla Shift, el zoom va a ser proporcional. Va a mantener las mismas proporciones que al principio. ¿Se fijan? Pero si lo suelto ya puedo cambiar la proporción. Control Z. Ahora, si yo le cambio este centro, la rotación puedo hacerla desde ese punto de vista. Miren, ¿se fijan? Y ahora el eje está en otro lado. ¿Ya? Control Z. Perfecto, entonces básicamente este sirve para hacer ese tipo de cambios. O rotar o cambiar de dimensiones. Luego tenemos acá herramienta lazo. La herramienta lazo es simplemente una selección manual, donde yo puedo encerrar el área que quiero trabajar y la muevo. Si quiero encierro una parte de ella y la muevo, es básicamente lo mismo. La diferencia es que yo lo estoy haciendo ahora a mano alzada. Control Z. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, tengo acá herramienta línea. La herramienta línea es la que más vamos a utilizar. Su método de teclado abreviado es la letra N. ¿Ya? Del teclado. Miren. Ahí presiono la N y aparece. La herramienta línea la vamos a utilizar para hacer casi todo. Para dibujar, para cortar. ¿Cómo? Me explico. Yo tengo acá la herramienta línea y le hago clic y comienza la línea. No suelto, empiezo a expandir la línea y al final suelto. ¿Se fijan? Perfecto. Ahora voy a la herramienta selección y puedo intervenir esa línea, hacer curvas. Lo mismo. Puedo seleccionar la línea y referirme a ella. ¿Cómo? Una vez que esté seleccionada, voy acá a propiedades y aparecen las propiedades de la línea. Aquí está el color, que en este momento está en negro, pero puedo ponerla por ejemplo en rojo. Aquí está el ancho de la línea, ¿se fijan? Y acá está el tipo de línea, que puede ser línea punteada, puede ser línea distorsionada, pero yo utilizo la línea sólida, que es la que vamos a usar. ¿Ya? Acá le volvemos al ancho original, al espesor. También puedo escribirlo. ¿Se fijan? Ahí. Ya, pero lo vamos a dejar en... No, dejémoslo en 3. Ahí. Ok. Luego acá aparece otras cosas que de momento no... La vamos a ver después, ¿ya? Pero lo básico de la herramienta línea es el color y la anchura y el tipo.
pero nosotros vamos a utilizar sólido la mayoría de las veces. Perfecto. Ahora tenemos herramienta texto. Hago clic y abro la herramienta texto. Luego voy a propiedades y aparecen las propiedades de la herramienta texto. Básicamente vamos a utilizar la fuente que aparece ahí abajo. Por ejemplo, ya es. Acá el tamaño de letra. Se fijan que va creciendo en el lienzo. El color. Ya pongámosles letras azules, negrita, etc. Vamos a escribir letra. Si yo voy a este borde y hago doble clic, justifico. ¿Ven? Ahí. Herramienta texto. Perfecto. Ahora tenemos a continuación la herramienta óvalo o círculo. Funciona muy parecida a la línea. Me posiciono en una esquina del círculo, esquina digamos ficticia, hago clic y voy hacia el lado. Si yo aprieto Shift, me va a hacer un círculo perfecto siempre. Si yo suelto Shift, me puede hacer un óvalo de distintas dimensiones. Y voy a apretar Shift para que quede un círculo. Ok. En este caso, esta figura tiene relleno por naturaleza. Flash asume como que hay un relleno de color. Y ese se ve reflejado en esta parte del panel. Acá donde dice colores, aparece un lápiz con un cuadrito de colores, donde yo puedo seleccionar el color del borde. Y acá abajo hay un tarrito de pintura, donde aparece el color del relleno. Entonces, si yo selecciono la figura y le cambio estos atributos, se cambia en la figura. ¿Se fijan? Supongamos que lo voy a cambiar al color de relleno. Rojo. Ahí, ¿ven? Pero esto se puede determinar de antemano. Por ejemplo, ahora están esos colores. Pero ¿qué pasa si yo no tengo nada seleccionado y le cambio el color? Por ejemplo, le pongo azul y contorno amarillo. Voy a la herramienta óvalo. Me va a respetar esta configuración. ¿Ven? Perfecto. Ahora, con esta herramienta se pueden hacer distintas figuras, cruzarlas. Por ejemplo, voy a selección y voy a tomar este círculo y lo voy a intersectar con ese. ¿Se fijan? Entonces yo puedo aquí seleccionar esa área y lo que está delimitado lo puedo cortar, suprimir y se va. ¿Se fijan? Entonces me queda como una media luna. O puedo deseleccionar, saco ese elemento, selecciono suprimir y me queda como una especie de mordisco. ¿Se fijan? Entonces yo puedo interactuar con estas figuras. Puedo tomar, por ejemplo, nuevamente este círculo, lo pongo dentro de este elemento y luego puedo hacer composiciones. Puedo hacer, por ejemplo, que este borre el interior. ¿Ven? Entonces yo puedo interactuar con estas figuras. Sigamos. Ahora tenemos la herramienta rectángulo, que básicamente es lo mismo que la herramienta óvalo, pero la diferencia es que ahora voy a hacer rectángulos o cuadrados. Ojo, también puedo trabajar fuera del lienzo, pero una vez que la película, el archivo, el video, cuando se reproduzca, no lo va a mostrar, pero sí puedo trabajar fuera, acá en la parte gris. Entonces, nos fijamos en la esquina y nos empezamos a mover hacia donde queremos que crezca el rectángulo. ¿Se fijan? Tengo el clic presionado. Si yo aprieto Shift, me hace un cuadrado perfecto. Si suelto el Shift, un rectángulo de distintas dimensiones. Vamos a hacer un cuadrado perfecto. Antes que nada, si miramos acá el panel, nos vamos a dar cuenta que respeta la configuración que habíamos dejado hace un par de minutos, que es el color azul y amarillo relleno. ¿Se fijan? Pero también puedo ir acá
y donde está la herramienta de color, hay una parte donde aparece acá un cuadrado con una línea roja, y ahí ya no me va a hacer borde. Miren, se fijan que ahora está sin borde. Lo mismo puedo hacer para el relleno. Si voy acá y le desactivo el relleno, ahora me va a hacer solamente un borde. ¿Se fijan? Esto también es súper útil cuando nosotros no queremos trabajar con los rellenos o solo queremos trabajar con los rellenos, con líneas o con rellenos en forma excluyente. Ya, ahora vamos a guardar para que no se nos reviente la RAM y le ponemos guardar para ir registrando todos estos cambios y que Flash no se nos caiga. Perfecto. Bueno, acá yo les recomiendo que para la herramienta selección usemos el método abreviado V del teclado, con V, selección, con N, línea. ¿Por qué? Porque así podemos ir dibujando después cuando queramos hacer algo. Por ejemplo, miren, voy a apretar N, que es línea. Voy a hacer ahí... Despacio, selección, N. Fíjense, voy a hacer otra línea. Y acá el sistema tiene como una especie de magnetismo o ajuste hacia los elementos cercanos. ¿Ven? Me ajustó. Ahí. Y este se refleja aquí, donde está este imán. Ajustar objeto, está activado. Quiere decir de que él capta la probabilidad de que yo voy a usar ese límite para unir las dos líneas o ambos elementos. Yo puedo hacer eso con muchos elementos. Por ejemplo, si selecciono este cuadrito y lo tomo de una esquina, lo arrastro y ahí. Actuó el magnetismo, lo dejó pegadito a ese borde. ¿Se fijan? Entonces para eso sirve, para que seamos precisos en cuando queramos, por ejemplo, juntar dos objetos que se unan. ¿Ya? Ahí ven. Control Z. Pero acá abajo, fíjense, con esta línea yo puedo ir curvando. Curvo aquí. Y ahí quedó el punto de inflexión. Pero yo puedo hacer un punto de inflexión común para que sea parte del mismo elemento. Miren, cuando aparece ese circulito, quiere decir de que ahora ambos forman un arco. Se respetó la tangente matemática. Lo suelto y ahora todo es un elemento. ¿Se fijan? Entonces con eso vamos a dibujar o cortar fotos, personajes, vamos a ir vectorizando las imágenes, que es la herramienta más útil que tiene el Flash, a mi juicio, en lo que dibujo respecta. ¿Ya? Entonces le ponemos guardar y pasamos a la siguiente herramienta. Acá está la herramienta lápiz, pero yo en lo personal no la uso. Yo la usaría si es que tuviera un lápiz mouse, un hardware lápiz mouse, donde yo pudiera usar la precisión igual que un lápiz normal. Pero como ahora estoy con el mouse, no sé, es muy preciso. Miren, quedan como las figuras medias feas, ¿se fijan? Entonces yo no la uso, pero para eso sirve. Es como hacer un lápiz a mano alzada, ¿ya? Ahora acá tenemos la herramienta pincel, que es básicamente lo mismo, pero con trazos más gruesos. Y acá el tarrito de pintura. Este sí yo lo utilizo mucho. Vamos a limpiar un poquito la pantalla. O el lienzo, vamos a borrar. Ya. El tarrito de pintura, ¿para qué sirve? Muy sencillo. Vamos a hacer unas figuritas. Vamos a hacer aquí un círculo. Ya, por ejemplo. Mejor dicho, el segundo lo vamos a hacer sin relleno. Vamos a sacar relleno y vamos a hacer aquí un círculo. Ya. Entonces aprieto el tarrito de pintura y se me formaron varias zonas acá. Entonces, por ejemplo, yo quiero empezar a pintar. Voy acá donde está el tarrito de pintura. Quiero pintar azul un sector. Voy, ¡chup! Y pinto. Después quiero pintar de rojo esta otra zona. Pinto. Así es simple, como en el Paint. ¿Ven? Muy simple. O sea, selecciono el área y pinto. Ahora, hay que tener mucho cuidado porque acá, por ejemplo, si yo tengo un área delimitada que no está completamente cerrada, a ver si lo puedo lograr, a ver. Ya. Y quiero pintar, veamos si lo toma. No lo toma, ¿ven? Pero puedo acá afinar la precisión. Cerrar huecos grandes. No, tampoco lo toma. No, fui demasiado impreciso. Un poquito ahí, si lo logro cerrar, a ver. Por ahí. Veamos si logra pintar ahí. Vamos a usar la herramienta gomita. Borrador. Ya, ahí hay un hoyo. Ya, ahí pintó. ¿Se fijan? Si yo le pongo el estricto, no cerrar saltos, y quiero pintar,
lo más probable es que no me pinte, miren. No, pinta igual. Lo extraño es que esto a veces es muy insensible. Veamos. ¿Me pintó? Miren, está pintando. Ya sé por qué no pinta. Porque le tengo ahí. Ya, ahora entendí. Ahora entendí por qué no pinta. Perfecto. Veamos ahora si pinta. Miren, delante había pintado. Pero no me quiere pintar ya. Vamos a ver ahora. No, me quedo un hueco demasiado grande. Ya, por ejemplo, ahí está bien. Ahí sí, ahí pintó, ¿ven? Pintó, aunque estuviese ese hoyo acá arriba. Pero miren, si ahora yo voy acá y al tarrito le pongo sin precisión, ya no va a pintar, ¿ven? Ahí está, eso quería mostrarles. Entonces, lo más recomendado es que este tarrito lo dejemos configurado en una precisión de cerrar huecos medianos. Ahí. Y también procurar de que cuando hagamos una figura, siempre cerrar todos los espacios. Por ejemplo, acá habría que hacer eso, ¿ven? Entonces así el área queda perfectamente delimitada. Para que no tengamos ese problema en la pintura, porque cuando a veces hacemos un dibujo complejo, cuesta muchísimo detectar dónde está el agujero, por así decirlo. Por eso que yo recomiendo cuando se hace un dibujo o una demarcación, lo hagamos de esta manera. Hagamos una línea. Voy a ir bypaseando entre la letra V y la N para cambiar con la V a selección y con la N línea. ¿Ok? Perfecto. Ahora hago la herramienta línea con la N. Y parto haciendo una línea y desemboco en el límite. Ahí ven. Luego hago otra y desemboco en ese límite. Idealmente podría haberlo hecho partiendo de acá. Pero a veces no es muy preciso. Por eso que yo prefiero partir desde afuera y desembocar en el límite anterior. Ahora, ¿cómo lo hacemos acá para cerrar? Hago una línea externa, presiono la herramienta selección con la V, tomo el borde, ahí, y me lo llevo a la esquina. Ahí, y me lo llevo a la esquina. Y ahí me aseguré de que está perfectamente cerrado ese polígono. Entonces ahí no voy a tener ningún problema con la pintura. ¿Ven? Eso básicamente con las líneas. Porque así nosotros vamos a poder cortar imágenes. Eso lo vamos a ver en vídeos posteriores. ¿Ya? Listo. Ponemos ahora guardar. Y seguimos. Como vimos hace un rato, acá tenemos la herramienta borrador, que es como una gomita. Para borrar la gomita. Y esto también se puede configurar. Puedo hacer que borre normal o que borre todo. Puedo hacer que borre solamente los rellenos, que borre las líneas. Y estas dos nunca las... No, estas no las uso. Yo uso borrar normal, borrar rellenos y borrar líneas. ¿A qué se refiere borrar rellenos? Que no me va a borrar el borde. Miren. ¿Se fijan? Borra solamente el relleno. Si yo le pongo análogamente borrar líneas, me va a borrar solo la línea. ¿Ven? Eso. Perfecto. Sigamos entonces. Tenemos acá la herramienta manito, que es para seleccionar el lienzo, básicamente. Como en el PDF. La manito. Aprieto, suelto. Luego acá tengo la herramienta lupa, que es para hacer zoom. Acá abajo está puesto en más, aumentar. Pero también puede ser menos, reducir. ¿Ven? Más, aumentar. O también puedo usarlo igual que una herramienta de selección. Hagamos cuenta que quiero hacerle un zoom solamente a este círculo. Entonces me pongo acá, aprieto y hago un rectángulo de selección. ¡Chum! Y ahí me delimita esa parte. Entonces pasamos ahora a las partes de los colores, que ya la vimos. Están todos los colores. Acá tenemos la herramienta zoom. Y ya damos por terminar esta parte de la caja de herramientas. Voy a seleccionar. Ahora pasamos, por ejemplo, a la parte de la línea de tiempo.
Acá si se fijan, yo tengo una capa 1. ¿Qué es una capa? Hagamos cuenta que yo quiero tener ordenados varios papeles o varias hojas de papel. Entonces una capa vendría siendo una hoja de papel y si yo quiero trabajar en otra capa, yo puedo poner encima otra hoja de papel. Por ejemplo, a ver, voy a disminuir el zoom para que veamos. Si aprieto clic derecho, le pongo seleccionar todo, suprimir, borro todo. ¿Ya? Vamos a hacer un nuevo ejemplo. Voy a ir a esta parte y le voy a poner acá grande. Grande quiere decir el ancho. Estos atributos son para el ancho. Pequeño, normal, mediano, grande y le pongo grande. ¿Ya? Acá está el nombre de la capa. Capa 1. Entonces yo, por ejemplo, podría dibujar algo acá en esta capa. Hagamos cuenta que voy a dibujar un cuadrito. Vamos a hacerlo sin relleno. Un cuadrito de color rojo. A un cuadrito de color rojo. Hagamos cuenta que le agrego otra capa. Si se fijan, la nueva capa, capa 2, quedó encima de la capa 1. Por lo tanto, si yo dibujo ahora en esta capa, me posiciono ahí, en el primer cuadro. Si yo dibujo acá, debería quedar... Le voy a cambiar el color, para que notemos la diferencia. Le voy a poner azul. V, herramienta selección. ¿Qué creen ustedes? ¿Dónde va a quedar? ¿Encima o abajo? Si acá está encima, acá también va a quedar encima. ¿Ven? Encimita. Si yo acá arrastro la capa 2 hacia abajo y vuelvo a hacer la misma operación, ¿dónde va a quedar? Abajo. ¿Se fijan? El orden de estas capas respeta el orden que está acá. Acá está la capa 1 encima, la capa 2 abajo. Igual que una hoja de papel. Como están en distintas capas, entre ellas no interactúan. No se cortan como lo vimos hace un rato. Porque son distintas capas, valga la redundancia. Entonces, esto es muy útil cuando queremos trabajar, por ejemplo, en un paisaje de fondo. Después queremos ponerle unas montañas. Después queremos ponerle elementos, árboles, un cielo. Después un título, etc. Porque así nosotros podemos trabajar libremente en el cielo, sin alterar los elementos. Podemos trabajar en las montañas después. Y la ventaja que acá tengo, bloqueadores. Por ejemplo, acá en la capa 1 la presiono y se selecciona el cuadro rojo. Entonces yo le voy a poner acá como nombre, le voy a poner cuadro rojo, por ejemplo. Y acá el cuadro azul. Perfecto. Aquí puedo arrastrar esto para modificar el tamaño. Entonces en cuadro rojo yo puedo ponerle un candado. ¿Qué quiere decir? De que si quiero trabajar solamente en el cuadro azul, ya aunque yo trate de modificarlo con la herramienta, no voy a poder, ¿ven? No lo puedo ni siquiera seleccionar. Y puedo ir más allá. Incluso puedo hacer que ni siquiera se vea. Voy acá a cuadro rojo y donde aparece este ojito, aprieto ahí y ya no se ve. Es como que le bloqueé la vista, lo hice invisible. También puedo hacer eso parcialmente. Voy acá a esta herramienta, presiono y se ve solo el contorno. Es como para saber dónde está ubicado el objeto sin que el color me perturbe la vista para trabajar con las otras capas. ¿Me entienden? Ya, básicamente es eso. Como les contaba, esta línea, o digamos este conjunto de cuadritos, es la línea de tiempo. ¿A qué me refiero con línea de tiempo? Voy a poner acá, por ejemplo, voy a seleccionar varios cuadritos y voy a poner acá, no, voy a seleccionar estos dos. Aquí, y le voy a poner insertar. Perdón. Clic derecho, insertar fotogramas clave, por ejemplo. ¿Ya? Entonces acá tengo varios fotogramas o varios cuadros. Acá dejé 3 para la primera escena, digamos, por ejemplo. Pero acá, si yo selecciono ese y lo muevo, y este azul lo muevo, se fijan que acá ya la película me queda como un movimiento, ¿ven? Si yo aprieto Enter, me hace como una especie de película. ¿Ya? Básicamente, eso es el trasfondo principal de la línea de tiempo. Yo voy acá designando las capas,
y acá voy designando los cuadros o los estados, ¿ya? Si selecciono clic derecho, tengo varias posibilidades acá. Por ejemplo, quitar fotograma. Puedo hacer también una interpolación de movimiento. Voy a seleccionar estas dos cosas. Por ejemplo, acá. Selecciona con fotograma. Y le pongo acá, insertar fotograma clave. Y si me posiciono acá en el medio, clic derecho, crear interpolación de movimiento. Voy al estado principal o inicial, muevo el cuadrito, voy al estado final y el cuadrito lo muevo hacia otro lado. Y le pongo enter. Hice un movimiento simple. ¿Por qué? Porque el cuadrito parte desde el punto inicial y llega hasta el punto final. ¿Se fijan? Básicamente la línea de tiempo es para eso. Para hacer operaciones de este tipo. Ir viendo, por ejemplo, tipo de movimiento, cómo voy alternando las capas y todo eso. Wow, se me olvidó guardar. Ojo con eso, porque a veces se apaga el PC, pasa algo y yo no he guardado los cambios. Perfecto. Y ahora pasamos a la parte de acá de las propiedades. Olvidé decirles que las propiedades que están acá, no recuerdo si vienen por defecto ubicadas acá. Pero parece que aparecen aquí en el lado derecho. Como yo tenía instalado el Flash desde antes, no me parecía igual. Pero acá el panel de acciones. Propiedades. Ya, el panel de acciones lo vamos a ver después cuando estemos viendo la parte de programación. Porque acá aparecen el lienzo para escribir códigos. Que lo vamos a ver después, ¿ya? Eso lo vamos a ver a medida que vayamos haciendo los juegos y programando. Yo les voy a enseñar todo eso. Y acá arriba tenemos los menús. Tenemos distintos menús. Por ejemplo, en insertar, nuevo símbolo, modificar. Y acá también yo puedo importar. Por ejemplo, si voy acá a la parte de archivo y le pongo importar, importar a escenario, yo puedo traer elementos. Por ejemplo, le vamos a traer este planeta que está acá. Me pregunta si quiero traer toda la serie. Yo le digo que no. Ya, ahí está este planeta. ¿Ven? Hago zoom pequeño. Y yo tengo la siguiente posibilidad. Yo selecciono el elemento y aprieto, presiono, control y latina. Y se abre este cuadro de diálogo donde están los atributos de este objeto. Acá me aparece el ancho al alto. Dice que es de 1920 por 1080. Y la ubicación. Y acá transformar. Está al 100%. Pero yo puedo disminuir su tamaño y le pongo, por ejemplo, 20%. Disminuye el tamaño. Y acá en información puedo llevarlo a este punto de referencia que se sitúe en el punto 0,0. ¿Qué quiere decir 0,0? Que lo va a llevar al punto inicial del lienzo. Porque Flash considera el 0 en esta esquina. Aumenta hacia la derecha, en X, y en Y aumenta hacia abajo. Es al revés que en un plano cartesiano normal. En un plano cartesiano normal el Y aumenta hacia arriba, pero acá en Flash aumenta hacia abajo. Eso tenemos que tenerlo súper claro, porque después tenemos que trabajar con esas coordenadas cuando hagamos juegos. ¿Ya? Entonces, yo tengo acá un panel que está asociado al objeto que selecciono. Al mismo tiempo puedo tenerlo del objeto que yo quiera. Por ejemplo, acá un cuadrito, selecciono y ya tengo los atributos de este objeto. Entonces yo puedo modificarlo. Por ejemplo, hagamos cuenta que este cuadro yo lo quiero de 100%. Entonces le pongo acá 100 por 100. ¿Se fijan? Puedo también rotarlo. Hagamos cuenta que lo quiero girar 45 grados. Aparecen acá todas estas opciones, muy útiles. Y la función alinear es muy positiva, muy interesante. Hagamos cuenta que quiero dejar estos dos objetos alineados. Selecciono ambos objetos. Y acá, por ejemplo, alineo en relación al comienzo. Pero también puedo alinear centro con centro. Y puedo alinear centro con centro. Ya, acá quedó abajo. ¿Se fijan? Entonces yo puedo hacer clic derecho en la imagen y quiero que este pase al fondo. Como una capa dentro de una capa. Enviar al fondo. No me envío al fondo. No, le tengo que poner separar. Separar
es para poder modificar el objeto dentro del... Porque ahora puedo cortarlo, ¿se fijan? Anteriormente, antes de separar no podía hacer eso. Estoy haciendo control Z. Ya, ahí la foto está entera. Si yo trato de cortarla no voy a poder. Porque la foto viene íntegra, como un elemento global en el fondo. Pero yo voy acá, le hago clic derecho y le pongo separar. Y ahí pasa a ser un relleno en estricto rigor. ¿Ya? Entonces acá yo puedo ahora hacer la alineación de los dos objetos. Puedo alinear así, alinear en centro. Centro con centro. Y ahí quedó. ¿Ven? ¿Qué más les puedo explicar? Aparte de estas tres herramientas, cierro acá. Hay una herramienta que es el mezclador de color. Por ejemplo, yo pongo acá un cuadro azul, voy a ventana y hay una parte que dice mezclador de colores. Donde acá yo puedo hacer varias cosas entretenidas con el color. Por ejemplo, yo selecciono acá y puedo ir a este selector y le asigno, por ejemplo, lineal y me hace una degradación. Donde acá tengo los dos colores. Por ejemplo, acá a la izquierda tengo el negro y el blanco. Pero puedo hacer acá haciendo doble clic. Le pongo, por ejemplo, rojo y acá doble clic. Le pongo verde. Por ejemplo, una degradación rojo con verde. Y puedo mover estos selectores para que predomine hacia ese lado el color. ¿Se fijan? Y ahí puedo ir jugando. También puedo modificar el color una vez que ya lo haya asignado. Azul y un montón de cosas. Tengo también una degradación de tipo radial, que es céntrica. Y acá me voy fijando qué color pertenece a cuál sector. Por ejemplo, acá le pongo azul. Y acá, por ejemplo, rojo. Le voy cambiando. ¿Se fijan? Perfecto. Y por último, para terminar este video, para no extenderme tanto, vamos a ver una herramienta que se llama la creación de símbolos. Primero vamos a guardar, nunca se nos olvide, guardar, y vamos a ver el tema de los símbolos. Básicamente un símbolo es una estructura, un dibujo, un objeto que yo puedo usar reiteradamente en el proyecto. Hagamos cuenta que yo quiero hacer, por ejemplo, una playa con muchas gaviotas. Entonces, yo puedo hacer que la gaviota sea la misma figura, pero la voy a ir poniendo en distintos sectores, en distintas dimensiones o hasta en distintos colores a través del lienzo. Por ejemplo, vamos a hacer una simulación. Ya. Hagamos cuenta que tengo... Voy a dibujar rápido, ¿no? Allá, unos cerritos. Por ejemplo, acá un mar. Vamos a hacer un cuadro. Perdón. Le voy a sacar el relleno. Ya estamos aplicando lo aprendido. Vamos a hacer un cuadrito. Y vamos a seleccionar estas líneas que quedaron acá afuera. Si se fijan, cuando se cruzan las líneas, uno puede seleccionarlas parcialmente y puedo cortar. ¿Ven? Selecciono corto. Estoy apretando suprimir. Ahí. Y ahora voy a acá al zoom. Ahí, ¿ven? Ya, hagamos cuenta que acá quiero tener unas montañas, por ejemplo. Ya, unas montañas café. Pinto acá, montañas café. Marrón, como le dicen en algunos países. Y el mar. Ya. Una imagen súper burda, pero es para mostrarles el ejemplo. El ejemplo. Guardar. Ya. Entonces hagamos cuenta que yo quiero ponerle varias gaviotas acá arriba. Aquí. Entonces voy a insertar y le pongo nuevo símbolo. Yo prefiero poner clip de película siempre porque es un tipo de símbolo que abarca todos los atributos. Si es que yo quiero usarla como animado o como estático, como botón, como sea. Entonces le pongo... Ah, no, perdón, el botón está acá abajo. Pero idealmente usemos clip de película. Y le vamos a poner acá gaviota, por ejemplo. Y acá se me abre otro lienzo, otro entorno adyacente. Entonces voy a dibujar una gaviota. Voy a poner lápiz negro. Y vamos a hacer una gaviota así como rápidamente. Entonces vamos a curvar esta línea. ¿Se fijan? Este centro lo movemos. Vamos a dibujar aquí rapidito. Voy a ponerlo aquí. Como les expliqué hace un rato. Ahí, ¿ven? Y hago una especie de gaviota. Perfecto. Y
para efectos de la explicación, la voy a pintar de un color neutro. Le voy a poner un gris. Ahora van a ver por qué. La pinto gris. Ya. Perfecto. Y esta gaviota la sitúo en el centro. Puedo hacerlo con el cuadro atributos. Control y latina. Pongo acá en el centro y le pongo 0, 0. Un centro en el punto 0. No, se me perdió el 0. Acá está. 0, 0. Y ahí si se fijan queda en el punto centro. ¿Ven? Ya, ahora voy acá a la escena. Voy a hacer un zoom en el cielo. Y voy acá a la parte de ventana. Biblioteca. Y acá yo tengo gaviota. Acá está. Luego la arrastro. Y está grande. Pero ustedes van a decir, wow, está muy grande. Ya, no importa. Herramienta selección. Y le pongo el cuadro atributos. Transformo y la dejo suponiendo en 10%. Es muy pequeña, digamos 20. Ahí. Luego hago clic derecho, puedo hacer una transformación libre y le pongo aquí. Ahí ven. Ahora puedo hacer lo siguiente. Puedo tomar de nuevo la gaviota, montarla al escenario de nuevo y montarla todas las veces que yo quiera. ¿Se fijan? O podemos seleccionar esta misma gaviota que está acá. Le pongo control C, que es copiar, y luego control V y la pego. Y la puedo poner en otro lado. Y le puedo cambiar las dimensiones, por ejemplo. ¿Se fijan? Otra gaviota. Luego aprieto control V, la pego de nuevo. Le hago otra rotación y ahí tengo 3 gaviotas. Ahora, ustedes dirán, ¿para qué sirve esto? Porque si yo quiero, por ejemplo, modificar la gaviota base, en vez de que sea gris, puedo ir acá y le pongo otro color. Y si yo le pongo otro color, y voy acá arriba a escena, todas las gaviotas cambiaron. Esto es muy útil cuando yo tengo un objeto común en el cual quiero hacerle una modificación a todos los elementos que estén asociados. Voy a ponerle control Z porque vamos a hacer un cambio de color parcial. Yo puedo ir, por ejemplo, a este elemento y voy acá a propiedades y aparece una parte aquí donde dice color. Dice ninguno, pero yo puedo aquí asignarle, por ejemplo, tinta y selecciono un color. Y ahí le voy cambiando el color, un color adyacente. ¿Se fijan? Y puedo cambiar el color de una instancia por separado, sin alterar el modelo base. ¿Por qué? Porque el modelo base sigue siendo el mismo color, gris. ¿Se fijan? Bueno chicos, yo creo que eso es todo por hoy. Fue un bombardeo de información, bastante. Les cuento que en la descripción del video voy a hacer una especie de índice donde voy a asignar los tiempos y el tema al ladito para que ustedes vayan viendo la duda en específico que tengan o el tema que deseen consultar, porque el video yo creo que está quedando muy largo, entonces para que no tengan que revisar de nuevo en el caso que quieran volver a resolver una duda, alguna consulta. De todos modos, en la caja de comentarios ustedes pueden preguntarme cualquier duda que tengan. Yo siempre respondo. Ustedes me consultan, yo les contesto con muy buena disposición. ¿Ya? Entonces, con esto chicos, básicamente vamos a poder hacer los dibujos, los personajes, fondos y todos los elementos para el juego que queremos llegar a realizar. Un juego espectacular, único e irrepetible. Que no exista. ¿Ya? Bueno amigos, les mando un gran abrazo, bendiciones, éxito y que estén súper, súper bien. ¡Chao, chao!